Bueno, ahora hasta las 12 vamos a estar con la profesora Raquel Pinilla. Raquel Pinilla también es profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos y nos va a hablar sobre el lenguaje en la publicidad y en la empresa, de 11 a 12, y luego ya pues tendremos el desayuno. Así que yo sin más dilación os dejo con ella, que es la experta. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias por invitarme a este curso. Estoy encantada de estar en él. Como os han dicho, permitidme que os tutee. Yo tengo la costumbre de tutear a mis alumnos en clase. Yo también soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Soy profesora del área de lengua española, ¿de acuerdo? Yo no soy de marketing ni de economía, sino que yo os voy a hablar un poquito del lenguaje, de la herramienta, de la lengua española. Para cualquiera, sea abogado, sea profesor, sea empresario, como lo vais a ser vosotros, o lo sois algunos, o estáis buscando serlo. Y como os ha dicho también el profesor Manera antes, que ha hablado un poquito de este tema, la comunicación es fundamental en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. La comunicación es básica porque es, y vamos a verlo después con algunos ejemplos, nuestra carta de presentación, una de nuestras principales cartas de presentación. La manera en que transmitimos, la manera en que nos expresamos, en que sabemos e intentamos y podemos llegar a los demás. Porque sobre todo, y esa es la intención fundamental, pues sea en el ámbito del marketing para un vendedor, como os digo, en el ámbito de un profesor, pensad de un abogado, por ejemplo, el ser capaz efectivamente de persuadir, de convencer, de informar a los demás. Y eso supone el manejo del lenguaje. Yo no sé si vosotros os fijáis en cuestiones lingüísticas por la vida, en la publicidad, en los anuncios, en la televisión, en la comunicación. Si os llama la atención, ayer creo que tuvisteis al profesor Fernando Vilches con vosotros, ¿no? Entonces me imagino que es compañero mío, bueno, es mi jefe, así que no puedo hablar mal de él. Y él os hablaría mucho, efectivamente, de lo que es la lengua y de lo que supone el arte de comunicar. Decía el profesor Manera antes que a vender, por ejemplo, se aprende y que hay muchas técnicas que se aprenden. A hablar bien, a comunicar bien, también se puede aprender. Es una técnica. Y de hecho existen institutos de comunicación empresarial específicamente, expresamente, supongo que conocéis al periodista Manuel Campo Vidal, que siempre le encargan el tema de los debates antes de las elecciones. Pues él dirige, por ejemplo, el ICE, que es un instituto de comunicación empresarial, cuyo objetivo es expresamente formar también directivos, líderes que tienen que convencer, que tienen que llegar con su palabra a la gente. Y no solamente un periodista. Yo cuando he llegado aquí, lo primero que me he fijado, ¿sabéis lo que ha sido? El nombre del edificio, Vivero de Empresas. ¿No os ha chocado? Vivero es una metáfora. Todo en la vida son juegos lingüísticos, todo es lenguaje, todo es comunicación. Y es una imagen a través de una palabra, un vivero de empresas, un vivero pues donde se plantan los arbolitos y nacen, ¿no? Los futuros árboles, las plantas. Y aquí realmente lo que están naciendo y a lo que se apoya y a lo que se ayuda es a que nazcan empresas. Entonces es una metáfora maravillosa. A mí me parece que sintetiza muy bien la idea de una institución como esta. O incluso el profesor Manera, si os habéis fijado y habéis estado atentos en la charla anterior, él hablaba de los guardabarreras, creo que los ha llamado, que son esas personas que tienes que superar un poco para llegar al cliente o al jefe con el que tú quieres hablar. Y a lo mejor es su secretaria o una persona que efectivamente está situada en medio y tú tienes que llegar hasta ella. Y eso es efectivamente un guardabarreras. Uno de los propósitos fundamentales de esta charla, que es muy poquito tiempo y tampoco pretendo daros una clase teórica ni magistral, es que os concienciéis de la importancia de comunicar bien y de prestarle atención y de una manera consciente y explícita
preocuparnos por ello y fijarnos pues, en algunos de los aspectos que vamos a ver en esta charla. La comunicación lingüística es una competencia transversal para cualquier disciplina científica, para cualquier disciplina profesional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las competencias básicas en el sistema educativo español, no solo ya el universitario, sino el preuniversitario, una de las primeras es, lógicamente, la comunicación lingüística. Observad, por ejemplo, que según la revista Forbes, entre las habilidades profesionales más demandadas en el año 2015, este informe publicado en el portal de Universia, la comunicación eficaz es una de las primeras. Nosotros en la universidad pues intentamos efectivamente no solo formar en contenidos, no solo transmitir contenidos, porque hoy en día en esta sociedad de la información y del conocimiento los contenidos están a un clic, ¿no? En un golpe de presionas una tecla del ordenador, entras en Google y lo tienes todo y ahí podéis buscar toda la información que tengáis, ¿no? Mi hijo tiene que hacer un trabajo sobre Noruega, pone Noruega en Google y tiene 200.000 enlaces. Yo recuerdo en mi época, pues yo me iba a la agencia de viajes a buscar los folletos para recortar las fotos sobre Noruega y tenía una enciclopedia en casa, mis padres tenían una enciclopedia en casa que era donde lo miraba todo. Y allí buscaba y allí hacía los trabajos. Si es sociedad de la información y del conocimiento, la información está a nuestro alcance. Otra cosa importante, por supuesto, es saber filtrarla, saber gestionarla, y eso es también lo que tenemos que enseñar. Pero observad que las competencias o las habilidades profesionales, como pueden ser, por supuesto, trabajo en equipo, resolución de problemas. La tercera que está ahí es la comunicación eficaz. No sigo con la lista porque yo en la que me quiero parar y la que me interesa, por supuesto, destacar es esa, es la comunicación eficaz. ¿Creéis que la comunicación, que el lenguaje, que la lengua española, y ahora os voy a contar un ejemplo para que lo veáis claramente, es una cuestión de letras o ciencias? ¿Todo en la vida es blanco y negro? Porque muchos alumnos, cuando se encuentran una asignatura como lengua española en una carrera técnica, se plantean, ¿para qué? Digo, ¿cómo que para qué? Pero, ¿qué es lo fundamental y qué es lo primero que hacemos? Comunicarnos. Y saber comunicarnos es una competencia de por vida. Es algo que vamos a estar aprendiendo, mejorando y desarrollando a lo largo de nuestra vida, observando y practicando, tanto en las habilidades orales como en las habilidades escritas. Empresa, mundo de la empresa, del negocio, como el vuestro. Pensemos en la competencia textual, los géneros discursivos, los tipos de texto. Hay que escribir informes, hay que escribir correos electrónicos, hay que preparar una presentación en PowerPoint, hay que vender un producto delante de tus clientes y tú tienes que preparar, lógicamente, un orden de elementos de lo que vas a transmitir. Mirad, el profesor anterior, para que veáis que todo está relacionado y todo lo podéis poner efectivamente en relación, lo que se os está transmitiendo en este curso, os hablaba de un argumentario. ¿Recordáis la palabra? Yo creo que es una palabra bastante técnica, debe serlo dentro del mundo de la empresa, ¿no? Y del marketing. Mercadotecnia, que diría la RAE, la Real Academia Española. Luego os hablo un poquito también del tema de neologismos, que es curioso. Pero un argumentario, ¿qué es? ¿Qué ha dicho? Pues es una lista efectivamente de argumentos, de estar preparado para poder responder a determinadas preguntas o de plantearlas incluso. Tener la capacidad de responder y de plantear activamente preguntas, pero plantearlas de una manera correcta y adecuada y responderlas igualmente. ¿Qué sucede muchas veces cuando decís, es que eso no es lo que he preguntado o no está respondiendo? A ver, puede ser una estrategia, los políticos la utilizan mucho. Los políticos en muchísimas ocasiones no responden a lo que se les está preguntando y tienen técnicas y tienen recursos para hacerlo. No creáis que siempre es improvisado, saben por dónde salir, todo eso está preparado. Entonces, en el mundo también de las ventas, como os comentaba el profesor anterior, hay preguntas recurrentes, preguntas que se repiten.
y el tener preparada una buena respuesta, pues es algo importante. Igual que en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, ¿eh? Cuando él os hablaba de argumentario, se refería a eso. En el entorno profesional, como os decía, y relacionado con las capacidades comunicativas, con la competencia comunicativa, pues pensad, y os he puesto algún ejemplo que os leo: elaborar argumentaciones orales y escritas, escuchar activamente y empatizar con el interlocutor, orientando la comunicación al entendimiento de ideas en el plano profesional. Una cuestión de la que también nos habrán hablado y es fundamental en el plano de la comunicación, de cualquier comunicación, efectivamente es la empatía, ¿de acuerdo? Tener en cuenta a nuestro interlocutor y considerarlo en la manera de elaborar nuestro discurso. Luego veremos algún ejemplo más. Expresar exclamaciones que ayuden a enfatizar pues, los puntos de vista profesionales, disertaciones, ponencias, debates. Yo creo que cualquiera de vosotros podéis pensar, como os digo, tanto en el plano de la lengua oral como en el plano de la lengua escrita, en diferentes tipologías textuales. Mirad, hay un concepto clave que es el concepto de competencia comunicativa. Desde que yo he empezado, si os fijáis, os estoy hablando de competencia lingüística, ¿vale? Como competencia transversal, como habilidad, destreza que todos y cada uno de nosotros debemos desarrollar. En el área de la enseñanza de lenguas, y veréis cómo en el plano de la comunicación podéis partir de vuestras propias experiencias de estudiantes, no solo de español, tanto en las etapas de primaria, secundaria, en el instituto, en la universidad, no solamente, sino pensad por un momento también en vuestra experiencia de estudiantes de una lengua extranjera, ¿vale? Seguro que todos o la mayoría habéis estudiado en algún momento inglés, francés, alemán, chino, ¿vale? No somos, en ese sentido, cuando nos enfrentamos a esa capacidad, efectivamente, de expresarnos mejor, partimos de nuestras propias experiencias de estudiantes de una lengua extranjera. Y cuando tú aprendes una lengua extranjera, o cualquier lengua, o intentas mejorar tu lengua materna, creo que el español en el caso de todos, o no sé si también habrá alguien bilingüe en la sala o que nos esté escuchando, ¿qué es lo fundamental? Eso, desarrollar la competencia comunicativa. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Todo. Mirad, esta es una definición de Del Hymes, que es un etnógrafo de la comunicación americano, que ya en 1972 propuso ese término. La competencia comunicativa consiste en el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten que se entiendan los hablantes de una comunidad lingüística, ni más ni menos. Observad las dos palabras que están destacadas: conocimientos y habilidades. Conocimiento en el sentido del plano formal, ahora lo vamos a ver, de conocer la normativa, la estructura de la lengua. ¿Recordáis cuando estudiabais en lengua española morfología, sintaxis, fonética, léxico? Todo lo que son los niveles de descripción lingüísticos, que como vamos a ver ahora, hacen que consigamos la corrección a la hora de hablar o de escribir en diferentes planos, en diferentes perspectivas. Pero lo que es más importante, las habilidades, las destrezas. ¿Nosotros para qué aprendemos una lengua? ¿Y para qué necesitamos comunicar y hablar mejor? Para hablar, para escuchar y comprender, para escribir correctamente y para leer. Y por supuesto también para mediar, como puede ser la traducción o estos sistemas de nuestras compañeras, ¿no?, de lengua de señas, que yo estoy maravillada viéndolas, o la interacción, como nosotros efectivamente nos comunicamos con los demás, interactuamos con nuestros interlocutores. Os planteo una pregunta que, bueno, como estamos en familia y en petit comité, ¿qué es saber comunicarse bien? ¿Qué entendéis? Pensad por un momentito, reflexionad. Cuando decimos de alguien, qué bien comunica. Os llama la atención por eso, porque decís qué bien comunica. En cualquier plano. Pensad a lo mejor en un periodista, en un futbolista, en un político, en vuestro jefe, en mi jefe, en vuestro marido, en vuestra mujer.
en alguien de quien vosotros decís qué bien comunica. ¿Qué aspectos, qué elementos consideráis importantes cuando pensáis qué bien comunica? ¿Qué criterios? ¿Os animáis a decir alguno? Que conecte, sí, efectivamente, ¿no? Que conecte, o sea, que tu mensaje te llegue, ¿verdad? Que lo que te está diciendo llegue, y eso no siempre sucede, ¿estáis de acuerdo? Me pasaban una frasecita de estas que muchas veces te pasan en el móvil, que decía, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que entiendes. Ahora vamos a hablar un poco, porque ahí entran en juego las intenciones comunicativas. ¿Por qué y para qué decimos las cosas? Y si nuestro interlocutor es capaz de interpretar nuestras intenciones, que no siempre es así. Nos ha pasado muchas veces en las relaciones personales, hablando con alguien, tú le quieres o agradecer, o reprochar, o criticar, y él entiende otra cosa. Tú le dices, no, si yo no quería decirte eso. ¿Cómo que no? Que esa no era mi intención. Fijaos que estamos hablando de malentendidos. Malentendidos que tienen su origen en la lengua, en la interpretación, por supuesto, en la relación que haya entre los interlocutores. Imaginad, ayer os hablaban de comunicación no verbal también, ¿no? Me parece que os hablaron bastante de comunicación no verbal. Dos amigas que han quedado en la parada del autobús, ¿vale? Y van a ir juntas a Acuópolis y el autobús pasa cada hora. Y una de ellas llega 5 minutos tarde, con lo cual les va a tocar esperar 55 minutos en la parada. La que está esperando, seguro que ahora mismo estáis pensando cómo se sentirá, cómo estará, cuáles serán sus gestos, qué hará. Esa chica probablemente estará con los brazos cruzados, bastante erguida, y dando así con un pie en el suelo y mirando a su amiga cuando llega hasta ella. No hacen falta palabras. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su intención comunicativa? Reprochar, es evidente. Yo creo que se entiende muy bien cuál es su intención y probablemente la otra la va a entender muy bien. A lo mejor le resta importancia o lo intenta darle la vuelta, pero ahí, por ejemplo, hay un tema de intención comunicativa, y ahí está efectivamente que tu mensaje llegue. Más criterios, cuando decimos de alguien que comunica bien. Podéis ponerme algún ejemplo si queréis, podéis darme algún nombre que decís. Yo me he fijado o siempre he pensado, mira qué bien comunica y qué he visto en él para pensar que comunique bien. Venga, anda, animaos, que estamos en familia. Vale, fíjate que de nuevo retomamos conceptos que hemos llevado y hemos tenido en cuenta y que vamos a ver ahora. El tipo de comunicación, vamos a ver que un estilo de comunicación, y que es el que debemos desarrollar, o por lo menos es el ideal, es el estilo asertivo, es decir, tener en cuenta a la otra persona a la hora de transmitirle algo y hacerle llegar lo que nosotros queremos. Y decías, las palabras exactas, ¿has dicho? Que no hieran. Vale, vale. Ahí, por ejemplo, entra otro elemento importante, el léxico, el vocabulario. El tener un repertorio, efectivamente, de palabras precisas para cada situación. Fijaos en el poder de la palabra, es genial, es una maravilla. Alex Grigelmo, no sé si habéis oído hablar de él, es un periodista, es un filólogo. Durante mucho tiempo ha sido también jefe de la sección de redacción del País y de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente, del BBVA. Al hablar del poder de la palabra pone un ejemplo muy bueno, que además va muy bien con vuestro ámbito, con el empresarial. Cuando vosotros o cualquiera de nosotros va a un banco a pedir un crédito, observad la palabra pedir, el verbo pedir. ¿Tiene alguna connotación? Cuando tú vas a pedir algo, ¿en qué posición te colocas con respecto a la persona a la que le pides? Sí, por debajo, efectivamente. Imaginad que vas al banco a comprar un crédito.
no a pedir, vengo a pedir un crédito, no, vengo a comprar. ¿No hay una diferencia? ¿No hay un matiz? La palabra comprar, por ejemplo, no tiene una fuerza, una connotación. Por eso hablamos de la denotación y la connotación del lenguaje. Porque realmente las palabras adquieren su verdadera dimensión en contexto, en un contexto particular, en un contexto concreto. Como vosotros muy bien decíais, cuando ya estamos hablando de personas concretas que comunican, pues sea empresario con cliente, profesor con alumno, abogado con cliente. En esos contextos es donde cobran dimensión. Las palabras en el diccionario están paradas hasta que nosotros las sacamos del diccionario y les damos vida, utilizándolas en frases. ¿Para qué? Para conseguir lo que queremos, como estáis diciendo, ¿no? Para poner palabras a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, lo cual no siempre es fácil, ¿eh? Yo muchas veces le pregunto a un alumno, y pensad vosotros en esa experiencia, en ese tipo de ejercicios. Son ejercicios muy, muy útiles, que vienen muy bien para desarrollar nuestra competencia comunicativa, nuestra capacidad lingüística. Les entrego un texto, explícame con tus palabras, cuéntame lo que quiere decir ese texto. O, ay, es que no sé cómo decirlo, eso lo oigo muchas veces. ¿Cómo que no sabes cómo decirlo? Si no sabes cómo decirlo es como si no lo supieras. Venga, sí sabes, pero hay que darle forma lingüística. Hay que escoger palabras de ese lexicón mental que tenemos en la cabeza, hay que ponerlas en orden en frases, hay que poner esas frases en párrafos y hay que saber hacer llegar. Muy bien, ¿algún elemento más de estos que estamos hablando? Recuerdo qué significa, qué supone saber comunicarse bien. ¿Queréis señalar alguno más? Ahora vamos a ver alguno. Y tenéis algunas ideas también en la transparencia para aumentar, ¿no? Y ver. Mirad, la competencia comunicativa es la base para saber comunicarse bien. Recordáis que hemos hablado de conocimientos y de habilidades, es decir, conocimiento formal de la lengua, por ejemplo, lo vamos a ver a continuación, la ortografía, fundamental en todos los ámbitos, pero en el mundo de la empresa es parte de la marca personal. Ver faltas de ortografía en un anuncio, en un correo, llega al alma y da y socava totalmente, os lo aseguro, la imagen del que las escribe. El otro día me mandaban, tu teléfono, tu smartphone será realmente inteligente cuando te diga no mandes ese correo antes de corregir las faltas que has puesto en él. Pero ahora veremos lo que supone la ortografía porque es un bien social. Comunicarse bien, conocer el contexto y la situación. Nosotros ahora mismo estamos en un contexto concreto. Un aula bastante grande, no sois muchos, tenemos una relación de ponente y de asistentes a un seminario. Sin querer, todos esos elementos están estableciendo entre nosotros un tipo de relación. A mí no me gustaría estar sentada aquí, estaría mejor entre vosotros hablando y a vosotros no os tendrían filas, sino que siendo como somos, pues habría intentado hacer una especie de corro porque, bueno, simplemente con la disposición del aula estamos ya marcando también como un tipo de relación. Tenedlo en cuenta y aplicad todo esto, por ejemplo, a contextos concretos de ventas. ¿Desde dónde habla una persona? Por ejemplo, un púlpito, un orador o un predicador. Todo eso marca efectivamente y tiene que ver con la situación. Codificar y descodificar las intenciones comunicativas, lo que hemos señalado antes, ¿vale? Y ahora os voy a dar dos términos que son fundamentales en esa buena capacidad de comunicar. Corrección y adecuación. Veréis, para saber comunicar bien no solo hay que ser correcto, sino que también hay que ser adecuado. ¿Eso qué significa? Eso significa, cuando hablamos de corrección lingüística, hablamos del plano normativo de la lengua. Hablamos de la ortografía, de la entonación, del vocabulario, ¿vale? Eso es la corrección, son los niveles de descripción lingüística y cuando yo digo como madrileña que soy, la he dicho a mi madre que venga, y le digo la he dicho porque soy laísta y soy madrileña y me autocorrijo, eso es incorrecto desde un punto de vista normativo. Y diréis, bueno, pero yo te entiendo. Vale, tú me entiendes,
y efectivamente ahí se ha cumplido la expectativa comunicativa, que es que el otro te entienda, pero hay una incorrección. Pero hay una incorrección también cuando a lo mejor tú estás viendo una transparencia proyectada en una presentación por una persona que se supone que la ha corregido y la ha hecho con cuidado y aparece el pronombre personal ti, esto es para ti con tilde, con acento. Ti no lleva tilde. Eso es un error también y ese es el plano normativo de la lengua. ¿Lleváis la aplicación, no sé si todos o si existe también de manera accesible, por ejemplo, del diccionario académico en el móvil? Del diccionario de la RAE, del DRAE en el móvil. Ya no solo para consultar significados de palabras, sino también para comprobar en determinados casos cómo se escribe una palabra. Porque todos tenemos esa duda en algún momento, todos. Perdonad. Especialmente con palabras menos productivas o palabras que no vemos habitualmente escritas, ¿vale? Ese sería el concepto de corrección. Pero, bueno, ahí ahora mismo os he proyectado las herramientas o los recursos de lingüística de la RAE, de la Real Academia Española, y también los de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, fundeu.es, donde se pueden encontrar también muchos recursos de consultas para cuestiones de carácter normativo. Esto tiene que ver con mi profesión. Y la importancia de hidratar bien la garganta. Vale, os pongo un ejemplo concreto. En el plano de comunicación empresarial, un correo electrónico. A ver, en un correo electrónico dejamos ver mucho de lo que somos y de la manera que tenemos efectivamente de comunicarnos y expresarnos. Perdonad. Un correo electrónico tiene una estructura como la puede tener un informe, una novela, un cuento. Un correo electrónico tiene que respetar un saludo, luego tenemos el texto del correo y una fórmula de despedida. Y como os digo, en ese plano más profesional y más empresarial, no tanto en el plano privado, por eso antes os hablaba de contextos. No hay tanto problema si cometemos una falta de ortografía en el plano privado, pero pensad además con las redes sociales, con las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo se redimensionan los errores que podamos cometer porque llegan a muchísima más gente. En una estrategia de publicidad y de venta, mandar un mensaje con errores ortográficos. Muchísimas gracias. Me dan un caramelo, te lo agradezco. Como os decía, mandar un correo electrónico, por ejemplo, que no respete la estructura. En cuestiones como estas, que es una cuestión de corrección. Estimado alumno, 2 puntos. ¿Cómo se encabeza correctamente un correo electrónico? Así, con 2 puntos, no con coma. La coma se utiliza, por ejemplo, en inglés. Y estos son normas de corrección lingüística. Y esto nosotros lo podemos ver, lo podemos estudiar en manuales que existen de escribir bien en Internet. Y si nosotros vamos a escribir a un cliente y respetamos esas normas, sin duda nuestra imagen no se va a ver socavada, al menos en ese sentido. Tenía por aquí algunos ejemplos de algunos estudios muy interesantes que recoge faltas de ortografía en este sentido, en comunicaciones empresariales, y que efectivamente socavan la credibilidad de un profesional. Esto es importante, no solamente las técnicas de venta, que lo son y mucho, y el emprendimiento, sino la imagen que damos de nuestra marca personal de esta manera. Es un mensaje de un director de recursos humanos que dice, os lo leo, te lo envío ahora en 2 mensajes diferentes.
a ver si hay más suerte. Ya os imagináis por dónde va y a lo que me refiero. Ese a ver. Aparece escrito con H y con B, como si fuera el infinitivo del verbo haber. Cuando lo correcto, estamos hablando de corrección, sería a preposición y verbo ver con V. Vamos a ver si hay más suerte. Yo me he encontrado correos y faltas de este tipo en mensajes institucionales, y no digo de dónde, por si acaso. Una escritura cuidada. A ver, si nosotros estamos en una comunicación privada, estamos cogiendo apuntes, pues utilizamos abreviaturas sin problema. XQ por porque o TB por también. Pero, por ejemplo, no podemos hacerlo en un examen o no podemos hacerlo en un correo electrónico profesional. Y los emoticonos. Los emoticonos, a ver, seguro que usáis muchos de vosotros el WhatsApp. Bueno, los emoticonos ¿a qué nos ayudan? Los emoticonos, ¿para qué sirven? Pues probablemente para compensar la falta de comunicación no verbal cuando nosotros escribimos. Ojo, cuando escribimos un WhatsApp, eso no es escritura, eso es transcripción de lo oral. Y tiene su propio código y no pasa nada. El problema muchas veces es cuando traspasamos el código del WhatsApp a otros contextos que deberían ser más formales, más institucionales, donde sí debemos respetar esas normas a las que nos estamos refiriendo. ¿Qué emoticón utilizáis más? Eso es también algo en lo que podemos pensar cada uno. La carita sonriente, la triste, el guiño, el emoticono del guiño. ¿Cómo transmitimos en un mensaje, en un correo, en un WhatsApp, la ironía? Porque, ¿qué pasa con los mensajes? Muchas veces son tan cortos. Mandas un mensaje a alguien y te contesta sí, no, y dices, está enfadado. No, a lo mejor no está enfadado, es que no tiene tiempo. Y de hecho, por no ser descortés, te acaba de contestar para que vea que lo has leído y que te contesta. Y tú dices, uy, qué seco. Eso es que no le ha gustado lo que le he dicho. Quizá no. Entonces, muchas veces añadimos esos emoticonos, que está bien, pero con mesura. Y sobre todo en este tipo de correos más institucionales, más formales. Y hay otro concepto, hemos hablado de corrección, ¿verdad? El otro es adecuación. Es saber adecuarnos a los contextos, a las situaciones comunicativas. Yo les pongo a mis estudiantes un ejemplo muy claro. ¿Habláis igual entre vosotros en la cafetería cuando entre clase y clase estáis charlando que cuando luego vais a ir a solicitar una beca y tenéis que pedírsela al director del departamento? ¿A que no? No hablamos de la misma manera ni nos expresamos igual, nos adecuamos a los contextos. Ese es un tipo de comunicación y es un tipo de adecuación sociolingüística. ¿En qué se manifiesta? Y este es un caso muy claro, seguro que os ha pasado alguna vez. A esta persona, ¿cómo le hablo? ¿De tú o de usted? ¿Cómo nos dirigimos a un médico, a un policía? ¿Nos surge la duda muchas veces? Vas a una consulta y pregúntale, bueno, te quería, y dices, ay, ¿tú o usted? En el español, el tratamiento formal que está tan marcado es una cuestión de adecuación sociolingüística que además varía con el tiempo. Mi madre a su padre le hablaba de usted. Yo no me imagino a mi hijo de 15 años hablándome a mí de usted. ¿Por qué? Pues porque hay otros temas, más allá de los puramente y estrictamente lingüísticos, que son los sociolingüísticos. La lengua no es algo muerto, la lengua está en sociedad, en contexto, y es ahí donde cobra su valor real. Os iba a poner un ejemplo, lo que pasa es que no hay conexión a internet, pero no pasa nada porque os lo cuento. A mí me gusta mucho contar las cosas. Sí. Así. Vale, lo que pasa es que como no hay mucho tiempo y no me vaya, no pasa nada, os lo cuento, veréis. Y además contándolo, yo creo que casi mejor. Es una campaña publicitaria reciente de la cerveza mixta que ha sacado pues como varios productos que se adecúan un poco más a la noche, al mundo de la noche. ¿Y eso qué significa?
Fijaos un poco en la imagen de tomarse una mixta. Parece que no pega por la noche en una discoteca, no te vas a pedir una mixta. Entonces han sacado una combinación de mixta con ron, con menta y con guaraná, ¿vale? Que yo no quiero hacer publicidad de nadie, pero a mí me interesa lo lingüístico. El anuncio en sí, lo que hace, y es el anuncio que yo tengo aquí, unos chicos en una ceremonia de graduación en la universidad se ponen a hablar y a dar el discurso como si estuvieran por la noche hablando, diciendo cosas sin sentido, cosas sin conexión. Y están en realidad en un discurso de graduación, ¿vale? ¿Con qué está jugando el anuncio? Con la inadecuación. ¿Y cuál es entonces la inadecuación en ese caso? Pues ese tipo de discurso y de lenguaje que utilizas por la noche en un ambiente distendido informal no se puede utilizar para nada en el discurso formal de una graduación universitaria, por ejemplo. Pues sucede lo mismo con el producto. Observad la estrategia publicitaria, es muy interesante. Una mixta no queda bien, no es adecuada, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la noche, pero una vez que le han introducido esos ingredientes, el ron, la menta, el guaraná, ya sí que pega. Nuestra manera de comunicar, sin duda, y esta es otra de las ideas fundamentales con las que me gustaría que os quedarais también en esta charla, es parte de la imagen que proyectamos, es parte de nuestra marca personal. En el mundo de la empresa, del emprendimiento, del liderazgo, de las startups, se habla tanto de marca personal. Yo no soy una especialista en marca personal, pero puedo entender que esa manera de transmitir es parte de nuestra marca personal. Y por eso es tan importante cuidarla. Un ejemplo más, sobre la imagen que transmitimos. Y es un ejemplo lingüístico para que veáis. Estoy proyectando una diapositiva en la que un corcho de un pasillo de una institución académica tiene un cartel que pone pruebas de actitud con C, con validaciones, ¿vale? Actitud está mal, sería aptitud con P. No es lo mismo la actitud que la aptitud. Observad que en el fondo lo que hay ahí, por supuesto, es un error, es una confusión. A mí me da muy mala imagen ver eso en un corcho de una institución académica que está pues anunciando las convalidaciones de pruebas de aptitud. Hay una paronimia lingüística. La paronimia consiste en que dos términos que son muy parecidos formalmente se confunden en el uso. Eso está reflejado lingüísticamente, es paronimia. Actitud y aptitud, igual que infringir o infligir, ¿vale? Y eso muchas veces da origen a etimologías populares. Todos hemos escuchado alguna vez seguro destornillarse de risa. En realidad es desternillarse, pero hay una confusión y una etimología y un origen popular entre ternilla y tornillo y se crea un término que no existe. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el verbo prever y el verbo proveer. Prever y proveer con dos es. Se crea un término intermedio que es prever, que no existe, pero hay paronimia entre esos dos términos y eso crea una confusión, crea un error. La incorrección ortográfica puede ser también algo buscado, algo intencionado, puede ser una estrategia de marketing. Os estoy proyectando una imagen de un anuncio de Chupa Chups, del caramelo, que juega conscientemente con un error ortográfico. Dice, ¡ay, qué rico, qué sorpresa! M'ha tocado uno de fresa. M'ha tocado. En vez del me ha tocado. Hay una, como veis claramente, desde el punto de vista fonético, todos nos saltamos, o casi siempre, en la lengua coloquial informal, la D del participio nado. He terminado, he ganado. Bueno, hemos ganado las elecciones. Ese es un discurso repetido por políticos que a mí me pega un golpe en el oído, hemos ganado. De nuevo es una cuestión de adecuación sociolingüística. ¿Por qué creéis que aquí se utiliza y es una, como os digo, es intencionado, es una estrategia de marketing, poner una falta de ortografía en un anuncio de Chupa Chups? ¿A qué tipo de público va dirigido?
¿quiénes son los potenciales compradores? Chavales, niños. Entonces el me ha tocado, pues es gracioso. En realidad es como una manera, que decía nuestro compañero antes, de intentar llegar a ellos, ¿no? Pero a veces no es intencionado y queda francamente mal. Eso es lo que os hablaba de la marca personal, de la imagen que puede transmitir. En un anuncio de rebajas, yo estoy diciendo nombres, no sé si se puede o no, pero es que como lo estoy proyectando, pues allá voy. De unos grandes almacenes, bueno, más bien habría que decir de los grandes almacenes, determinado e indeterminado, ya todos sabéis de quién hablamos, auriculares inalámbricos con una H intercalada. Jolín. O un anuncio de un parque. En un parque, el parque es para ti. Ti no lleva tilde. ¿Qué sucede? A ver, casi todos los errores lingüísticos de los hablantes tienen una causa lógica, la mayor parte de las veces. Que sí que existen otra serie de casos, como mi con tilde, mi sin tilde, el con tilde, el sin tilde, la tilde diacrítica de toda la vida. Entonces nosotros transferimos y pensamos, ti, me suena como tú, existe mi, tú, con tilde, sin tilde, pues ti con tilde. Pero no, ti no lleva tilde y eso da una mala imagen. Una cosita más, por lo menos que os queden ideas que tienen relación con el tema de la conferencia, aunque sea de una manera más rápida. Los tipos de comunicación en la empresa, ¿vale? Solamente quería comentarlo de pasada, pero hay que tener en cuenta, efectivamente, esto es muy fácil, encontrar información en internet sobre ello, leer, y tiene que ver con los aspectos que estamos señalando. Pues atendiendo a su origen formal e informal, externa, si son comunicados efectivamente que se producen de la empresa hacia afuera, por ejemplo, para vender el producto, de la publicidad, o comunicados internos entre los propios empleados. En esa comunicación interna hay un tipo de comunicación ascendente y descendente, según vayan de los empleados hacia la dirección, de la dirección hacia los empleados. Yo estoy hablando solo de lo lingüístico, ¿eh? No me meto en cuestiones de organización empresarial y todo eso porque no sé nada, pero sí en cómo, desde un punto de vista lingüístico, también hay que tener en cuenta esos aspectos. Otro aspecto importante que no debéis perder de vista para seguir desarrollando y mejorando vuestra capacidad comunicativa, los estilos de comunicación. Básicamente, los especialistas en comunicación hablan de 3 estilos: pasivo, agresivo y asertivo. No sé si luego os van a hacer llegar esta presentación, porque así también podréis ver o acceder a los materiales que tenía en ella. Este es otro vídeo donde se explica cuáles son esos tres estilos, ¿vale? El estilo al que nosotros debemos tender es el estilo asertivo, que es tener siempre en cuenta al otro, incluso cuando le estamos negando algo. Defender nuestra idea no quiere decir que no la defendamos, pero teniendo en cuenta al otro sin herirle, que tú te referías antes a eso y tenías mucha razón. Y os pongo algunos ejemplos para que veáis claramente. Nosotros podemos decir las cosas de 2 formas distintas. Podemos decir, por ejemplo, o intentar evitar decir a alguien, tienes que hacerlo de esta manera. Si tuviera tiempo, pues os explicaría que tener que es una perífrasis de obligación que ya tiene una fuerte carga de lo que le estás diciendo. Qué diferente decirle a alguien, yo creo que deberías hacerlo de esta manera. Y suavizas muchísimo con el condicional. Estoy utilizando conscientemente términos lingüísticos, metalenguaje. Estoy hablando, por ejemplo, de tiempos verbales para que veáis cómo, de una manera más asertiva, yo puedo decirle al otro. Cuando tú le dices a alguien, no tienes razón, pones al otro a la defensiva de primeras. En cambio, si le planteas lo mismo diciendo algo como, ¿no has pensado que quizás esa no es la forma de enfocar las cosas? O tal vez deberías tener en cuenta que todo esto son estrategias de habilidades interpersonales. Todo esto tiene mucho que ver también con cuestiones de psicología, como os digo. O decirle a alguien, no entiendo lo que quieres decir. De momento al otro has conseguido bloquearle y ponerle en tu contra. Imaginad que se lo decimos de esta otra manera, mucho mejor, más asertiva. ¿Podrías explicarlo de otra manera para que yo lo entienda mejor? Entonces,
lo que has hecho es como decir, no es que tú te expliques mal, es que yo no te he podido comprender. Lo puedes decir de otra forma. En el fondo, tú probablemente estés pensando, qué mal te explicas. Pero no se lo dices de una manera que el otro no se siente agredido ni ofendido, y el clima que creas con él, ya os digo, sea una relación cliente, empresario, profesor-alumno, es completamente diferente. Tenía una parte final que no me va a dar tiempo a tratarla, pero por si acaso yo quería traerla también a este seminario porque me parece muy importante. Yo dirigí durante 2 cursos, luego ya dejó de hacerse un máster en la Universidad Rey Juan Carlos sobre comunicación social y accesibilidad. Trabajábamos con la empresa Servimedia en temas también de tratamiento lingüístico de la discapacidad por parte de los medios de comunicación. Y he hecho también estudios con alumnos míos, con personas con discapacidad, para ver de qué manera los jóvenes universitarios sienten o se interesan por el tratamiento lingüístico de la discapacidad, en el sentido pues, tan simple y tan claro de, en vez de utilizar discapacitado, persona con discapacidad. El propio título de este seminario, yo me fijé en él, ¿no? Está orientado como personas con capacidades diferentes. A ver, todo esto es lengua, es lenguaje, la herramienta, una vez más, al servicio, efectivamente, de la adecuación y de conseguir, efectivamente, la normalización en el ámbito lingüístico de las personas con discapacidad. Pero ese es otro tema. Yo se lo planteé a la coordinadora cuando me lo dijo. Lo que pasa es que no me da tiempo a desarrollarlo, pero me interesa muchísimo. Y desde el punto de vista de lengua española, se trabaja mucho también en este sentido, y en las guías de inclusión laboral, por ejemplo, de personas con discapacidad, hay siempre un apartado específico destinado al uso del lenguaje, porque me parece uno de los elementos fundamentales. Tenía ahí ideas que contaros, pero ya os digo que no me da tiempo. Lo básico sí que os lo quería decir, que os sigáis interesando por mejorar día a día vuestra capacidad de comunicación, que es una de las estrategias más, si no la más importante, de venta, entre estas otras muchas que os están contando mis compañeros del mundo de la empresa y del marketing, y que se puede sin duda mejorar porque es una técnica, es una habilidad, y día a día, con vuestro interés y la motivación por hacerlo, pues conseguiréis que esa comunicación sea cada vez más fluida, más eficaz, y consiga contribuir a que vuestro emprendimiento pues esté más atinado, vaya cada vez más en la línea de conseguir las cosas, persuadir, convencer, informar, todas esas funciones comunicativas que nosotros debemos hacer llegar a nuestros interlocutores. Perdonad que haya ido un poquito rápido, pero por lo menos quería contarlo para que esas ideas sí que quedaran. No sé si tenéis alguna pregunta, sugerencia, comentario, idea. Yo lanzo sinónimos. ¿Sí? ¿Quieres preguntar? No sé. Sí. Pues el pasivo es no solamente callarse, sino muchas veces aceptar y no defender tus ideas ante el otro. Tiene que ver también con no querer, por eso os decía que tiene que ver mucho con habilidades interpersonales y cuestiones psicológicas. Entonces, sobre todo es como asumir la postura de inferioridad en la comunicación y no plantearte el defender tus puntos de vista ante la otra persona. Y asumir sin más, pues, tiene razón, es verdad, es cierto, más silencios, ese sentido. El estilo agresivo es la típica idea de un jefe, ¿no? Dirigiéndose en ese plan y en la forma de decir las cosas sin tener en cuenta al otro. Por lo tanto, hiriendo también su sensibilidad y dejando de lado esas habilidades interpersonales. De todas maneras, hay mucho material, se ve con ejemplos, se ve muy claro, para que veas con ejemplos lingüísticos cuál es efectivamente cada uno de esos estilos. Existen técnicas, como incluso la técnica del sándwich, cuando tú le tienes que decir algo a alguien negativo y metes lo negativo entre 2 cosas positivas. Y eso se llama la técnica del sándwich. Le dices primero algo positivo, luego
le sueltas lo que le querías decir y terminas con algo positivo también. Es muy bonito. Temas de habilidades interpersonales, estilos de comunicación. Todo está relacionado sobre eso. Hay mucha información y es muy útil en el mundo de empresa. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna más? ¿No? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.